diputado, y en base a eso, porque hoy en día estamos viendo en Chile que el gobierno, bueno, la cuenta pública del presidente lo ha repetido varias veces, que busca el desarme total de la población. Bueno, que empiece por decirle al Partido Comunista que entregue sus armas. Yo no veo ninguna razón por la cual ningún ciudadano chileno debiese entregar su arma mientras uno de los partidos de gobierno conserve las suyas. Eso sería un buen primer inicio. Digo, empiecen por entregar sus armas, que eso sí está en violación de la ley de control de armas. Y no es algo que diga yo, lo dijo, creo que fue Corbalán, el secretario general del Partido Comunista a principios de los 90, que se guardaban las armas por si las moscas. Perfecto, se las guardaron por si las moscas. ¿Las van a entregar? ¿No? Bueno, entonces no vengan a hablar de control de armas en este país. ¿Qué es lo que usted propone como precandidato presidencial, justamente para los ciudadanos honestos, hoy día propietarios de armas de fuego legalmente inscritas, que tienen todas estas trabas hoy en día administrativas, que le están quitando sus armas por esta vía, que al final termina siendo como una expropiación regulatoria de sus, al final, implementos, herramientas, tanto deportivas, tanto de colección, tanto para casa y también para poder defenderse? ¿Cuáles son sus propuestas para que el día de mañana esto no ocurra y tengamos también la libertad de poder poseer armas de fuego de manera responsable y legal? Bienvenidos al lanzamiento oficial de nuestro primer capítulo del podcast de la ACDR, un espacio en donde estaremos hablando de temas de nuestro interés sobre contingencia, ley de control de armas, deporte, coleccionismo, casa sustentable y, por supuesto, legítima defensa. Tendremos grandes invitados y hoy no es la excepción, en donde tendremos al diputado y precandidato presidencial Johannes Kaiser. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como ACDR Chile y quédense en sintonía para ver este increíble capítulo. Bueno, diputado Johannes Kaiser, precandidato presidencial, hoy estamos en el podcast de la ACDR justamente para hablar sobre las armas de fuego en manos de ciudadanos responsables. Y quiero felicitarte porque en tiempo récord lograron algo que ningún otro partido hizo, que es consolidar el Partido Nacional Libertario. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Qué hay? Bueno, de etapa cumplida, pero nos falta, o sea, no olvidemos de que estamos aquí generando el instrumento para dar una pelea más grande, que es la pelea electoral, y después para dar la pelea más grande, que es hacer política, transformarlo en política efectiva a través de la moneda, del Congreso, etc. Es decir, nosotros estamos aquí realmente forjando las bases de lo que va a ser nuestro trabajo político posterior. Entonces es una etapa lograda. No, Pero perfecto. ahora se viene el trabajo Más incluso duro. más duro, y posteriormente, si logramos esa etapa, va a venir el trabajo que también va a ser más duro incluso. No, y gratificante también, porque me imagino que todo esto es también un proyecto personal. Es un proyecto personal, es un proyecto, sin embargo, que gracias a Dios me trasciende, porque como tiene un background, o sea, tiene una base ideológica, permite que otras personas se sumen y que esto, si yo no estoy, siga funcionando. La idea, al final, de formar un partido es generar un espacio en el cual las ideas de la libertad se vayan manteniendo a lo largo de las generaciones y que se vayan defendiendo políticamente en el futuro. De otra manera, la verdad es que un partido no tiene mayor trascendencia, no tiene mayor relevancia. No es un partido político, no debe ser solamente una defensa de intereses, ¿ya? Sino tiene que ser una defensa de principios de vida, de principios de organización social. Y es ahí donde nosotros entramos a jugar ahora un rol que yo creo que va a ser bien, bien relevante. Y al resto de los partidos de nuestro sector les va a quedar adaptarse o morir. Hay un principio muy interesante que establecieron ustedes como Partido Nacional Libertario, que es el principio de la defensa, del derecho a la legítima defensa con una herramienta legítima, que en este caso también se podrían definir como un arma de fuego, en lo que hoy en día tenemos inscripciones para defensa personal. ¿Cuál fue la razón del por qué se tomó este principio en el partido? Porque es un principio que generalmente los partidos políticos no toman, no con convicción, nunca lo han dicho en voz alta, que defienden justamente este derecho. Entonces, ¿cuál fue la razón de tomar esta bandera y justamente defender este derecho a los ciudadanos? El eje de los partidos políticos en Chile es esencialmente multiplicar su poder político para muchas veces lograr ciertas ventajas económicas, ya sea de uno u otro tipo. Ya puede ser instalarse dentro de la administración o para ayudar a ciertos intereses corporativos, ¿de acuerdo? Nuestro foco está puesto en los derechos del ciudadano, que son derechos anteriores al Estado. Dentro de esos derechos
el más importante es el derecho a la vida. De él se desprenden el resto de los derechos, evidentemente. Todos los derechos dependen del derecho a la vida. Y tú tienes derecho a tu vida y por lo tanto a defender tu vida. Tú no tienes que aceptar que se te cometa un delito y que violen tu integridad física y psíquica para después recurrir al Estado, porque entonces ya estás muerto posiblemente. No te sirve de nada eso. ¿Ya? Entonces, si tienes el derecho a la vida, tienes derecho a defender tu vida. Si tienes derecho a defender tu vida, tienes derecho, en consecuencia, a los medios efectivos que te permitan defender tu vida. Y, por otro lado, también el derecho a la libertad. No olvidemos de que, bueno, los demás partidos políticos tienen ese tema. En Chile son bastante, ¿cómo se dice?, autoritarios, de hecho. Todos ellos quieren a la población lo más sumisa posible. Pero nosotros entendemos que un gobierno y un Estado se puede transformar en un Estado tiránico, que se puede transformar en una amenaza para los derechos esenciales de los ciudadanos. El derecho a la libertad, el derecho a la libertad de opinión, de culto, al derecho de propiedad, incluso a la vida a veces, como lo demostraron los nazis y los comunistas. Y nosotros creemos que es una mala idea tener a la población desarmada respecto de un Estado que se vuelve un Estado criminal. Es cosa de ver qué es lo primero que hacen todas las dictaduras, y no, estoy hablando mal, las tiranías. Todas empiezan por desarmar a sus ciudadanos. Cuba, lo primero que hizo Fidel Castro fue desarmar a sus ciudadanos. ¿Para qué? Para que no se pudiesen oponer a él. Chávez, en Venezuela, miren lo que es Venezuela en este momento. Adolfo Hitler, una de las primeras leyes de control de armas que se introdujeron en Europa fue de Hitler. Y desarmaba, adivina a quién, a los judíos. Entonces, cuando a ti te dicen, ¿sabes qué más? Entrega tu arma, porque el Estado te va a defender. No olvides nunca de que muchas veces es el Estado el peor de todos los criminales. El que viene por lo tuyo, por tu familia, por tus derechos que son superiores y anteriores al Estado. Y el Estado, no nos equivoquemos tampoco, damas y caballeros, son seres humanos. Y cuando en el Estado se enquistan delincuentes, criminales, mafiosos, bueno, es mejor tener algo con que defenderse respecto a los mismos. No, de todas maneras, y aparte igual sabemos que si el Estado, hoy en día Chile está viviendo una de las peores crisis en materia de seguridad, si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de los chilenos, tampoco puede quitarnos una herramienta legítima justamente para poder defendernos. Es que aunque pudiese garantizarlo, Es un derecho, entonces nosotros tenemos el derecho. yo tengo el derecho de poder defenderme Exacto. siempre, en todo momento. Defender mi vida, defender mi propiedad, defender a mis cercanos. Yo tengo ese derecho. Lo que pasa es que yo tercerizo la justicia, eso es otra cosa. Pero ante una agresión, yo tengo el derecho a la legítima defensa. Y eso está reconocido incluso en el Código Penal. Pero no pueden venir y decirme tú tienes derecho a la legítima defensa una vez que me han desarmado. Y menos aún cuando lo primero que desarman es a los ciudadanos honestos. Porque a los deshonestos no. Claro. ¿No? Tú tienes armerías ilegales. Tú tienes fábricas de armamento ilegal en Chile. La frontera está completamente abierta, entra de todo. Tú podrías meterme en un tanque a Chile y pasaría colado por la aduana. Entonces, ¿por qué desarmar al ciudadano honesto? Claro, y lo que estamos viendo hoy en día es que los delincuentes tienen un poder de fuego que ni siquiera nuestros carabineros, nuestras Fuerzas Armadas pueden tener, armamento de guerra, que, digamos las cosas como son, ningún civil puede tener acceso a ellos. Claro, no es armamento que tú puedes comprar simplemente en una armería de la esquina. Hay países que son mucho más liberales en esta materia. Yo incluso simpatizo con esos países, donde tú puedes adquirir. Yo sé de un suizo que se compró un cañón, ¿ok? Que había sido dado de baja del ejército suizo. Y de hecho lo tiene apuntado hacia la municipalidad de su cantón, lo cual los tiene muy nerviosos en la municipalidad, pero tienen el derecho, ¿de acuerdo? No es, naturalmente, esto es más bien chistoso. Pero en Chile nosotros no tenemos armamento de guerra. Eso está regulado. Se entrega a las Fuerzas Armadas y de orden. Pero no veo ninguna razón por la cual tú debieses eliminar de las manos de los civiles, que por lo demás lo utilizan para más de un objeto legal y legítimo, ¿ya? Las armas. ¿Por qué ibas a quitarle a los civiles entonces
su posibilidad de defenderse, pero también su posibilidad de hacer deporte, su posibilidad de participar de la caza. No se pueden llegar a imaginar el daño que hacen ciertas especies introducidas en Chile, y alguien tiene que controlar el número de esos animales. Estamos hablando de jabalíes, conejos, entre otros, ¿no? Sin arma no puedes hacerlo. Y, y bueno, y el Estado tiene que entonces de alguna manera, no el Estado, los políticos tienen que aceptar de una vez por todas que no es el pueblo el que tiene que tenerle miedo al Estado, son los delincuentes los que le tienen que tener miedo al Estado, y le tienen que tener miedo también a los ciudadanos honestos y su capacidad de defenderse. Existen razones por las cuales los delincuentes están viniendo a Chile, se están viniendo para acá a cometer sus delitos. Porque aquí hay, lo primero. Lo segundo también es porque las capacidades de defensa de la sociedad civil acá, y de nuestros carabineros y de nuestra institucionalidad, están profundamente debilitadas. Creo, si no me equivoco, que en Chile tenemos 600.000 armas, ¿no es cierto?, para una población de 20 millones de habitantes, 600 y tantas mil. Tenemos 864.189 armas para ser específico. 864.000. Bueno, en Austria, para una población de 12 millones, hay casi 9 millones de armas. Exacto. En Suiza, para una población de 7 millones, hay más armas que suizos. Suecia tiene también una densidad de armas muy, muy alta. Y de allá usted no escucha que haya tampoco los delitos que se cometen en Estados Unidos. En los estados de Estados Unidos donde hay más densidad de armas, en general hay menor comisión de delitos. Entonces, la verdad es que es bien contraintuitivo este tema. Mientras que en México tiene una ley de control de armas bastante estricta, Que hoy están sabemos lo que sucede. buscando sacar el arma a la campaña Entrega tu arma. Correcto. Y Venezuela, los ciudadanos honestos entregaron todas sus armas. Y en Venezuela la masacre empezó después de la entrega de las armas. O sea, cuando llegaron a tener tasas de homicidio de, creo que eran 72, 74 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Eso empezó después. Claro. O sea, tener presente que no es el arma el problema. El problema es el criminal. El problema es el régimen, es el juez que deja correr al criminal, es el régimen penal que no lo castiga como corresponde, es el fiscal que ignora su delito. Es la capacidad carcelaria inexistente. El problema no es el ciudadano honesto con un arma. El problema es el delincuente con un arma. Diputado, y en base a eso, porque hoy en día estamos viendo en Chile que el gobierno, la cuenta pública del presidente lo ha repetido varias veces, que busca el desarme total de la población. Bueno, que empiece por decirle al Partido Comunista que entregue sus armas. Yo no veo ninguna razón por la cual ningún ciudadano chileno debe entregar su arma mientras uno de los partidos de gobierno conserve las suyas. Eso sería un buen primer inicio. Digo, no, pues sean consecuentes. Empiecen por entregar sus armas, que eso sí está en violación de la ley de control de armas. Y no es algo que diga yo, lo dijo, creo que fue Corbalán, el secretario general del Partido Comunista a principios de los 90, que se guardaban las armas por si las moscas. Perfecto, se las guardaron por si las moscas. ¿Las van a entregar? ¿No? Bueno, entonces no vengan a hablar de control de armas en este país. Suena contradictorio justamente por eso, porque buscan el desarme de la población civil. Sin embargo, ellos también tienen un arsenal custodiado que nadie sabe dónde está, ni la cantidad de armas que tienen. Es posible que ni siquiera ellos lo sepan a esta altura, para ser bien honesto, porque mucho de su gente que participó de los grupos del brazo armado se dedicó después a la delincuencia común. Exacto, y por eso es contradictorio, porque a pesar de que buscan el desarme civil, lo están haciendo con argumentos que no son transparentes y que no son reales. Por ejemplo, hace 3 gobiernos que están de que el 90% de las armas inscritas decomisadas provenían del mundo legal. Después dijeron un 80, bajaron un 60. No, sí son unos mentirosos. ¿Qué opina al respecto con estas contradicciones? Bueno, justamente no, es que no no son contradicciones, mienten para avanzar su agenda. Son unos mentirosos. El que miente roba y el que roba mata en algún momento. Y el Partido Comunista miente, roba y mata. Lo que quieren es que, en la práctica, lo que quieren es cortarle el vellón a las ovejas para que sea más fácil que el lobo las muerda. Eso es lo que quieren. Entonces mienten, así como mintieron respecto de que no estaba la plata en las AFP, ¿ustedes se acuerdan? Mentían para poder quedarse con la plata de las AFP. Aquí mienten para poder desarmar a la población honesta. ¿Y por qué? Porque es gente que quiere instalar un gobierno totalitario, donde puedan venir a las 3 de la mañana a tocarte la puerta de la casa y sacarte a algún campo de concentración. Eso es lo que quieren.
Y no lo digo yo, lo dice la historia. Y lo dicen los regímenes que ellos apoyan, incluido el régimen de Maduro, que ahora el Partido Comunista sigue apoyando, a pesar de haber asesinado al teniente Ojeda. Entonces tengan presente lo siguiente, esto no es solamente un tema de defensa personal. Esto tiene que ver con la defensa de la República. Existen razones por las cuales en su momento se crearon las milicias republicanas en los años 30. Entre otras cosas, para ponerle un parelé a las milicias partidarias del Partido Socialista, incluso el Partido Nacional Socialista, que también tenían milicias armadas, que lo que pretendían era acabar con el régimen democrático. Entonces, vámonos tranquilitos por las piedras en la moneda, porque sabemos qué es lo que quieren hacer con esto. Lo entendemos. Y con respecto a eso, porque hemos visto cada vez es más difícil hoy en día adquirir un arma de manera legal, hay cada vez más restricciones para un ciudadano común hacer todos los Y trámites. cada vez más fácil comprar una de manera ilegal, para que vean. Exacto, porque cuando las restricciones van en aumento, el mercado ilegal también va en aumento. ¿Qué es lo que usted propone como candidato, precandidato presidencial, justamente para los ciudadanos honestos, hoy día propietarios de armas de fuego legalmente inscritas, que tienen todas estas trabas hoy en día administrativas, que le están quitando sus armas por esta vía, que al final termina siendo como una expropiación regulatoria de sus, al final, implementos, herramientas, tanto deportivas, tanto de colección, tanto para casa y también para poder defenderse? ¿Cuáles son sus propuestas para que el día de mañana esto no ocurra y tengamos también la libertad de poder poseer armas de fuego de manera responsable y legal? Yo quiero volver al sistema que teníamos hasta 1990, punto. Es así de sencillo. Volvemos al sistema que teníamos hasta 1990, incluidos los miles de permisos de porte de armas. Sabe que hoy día casi no hay permiso, Claro. de hecho no hay permiso de porte de armas Hoy día tenemos para 2 ciudadanos honestos. permisos de porte de arma, pero justamente porque se aprobó de que la persona sus vidas estaban siendo atentadas. Bueno, pero 2. 2, comparado con el 90 que teníamos 20. más de 1000 personas con armamento. No, teníamos de porte. miles. Miles. Y no habían asesinatos en las esquinas todos los días. De hecho, a recordar lo siguiente, la ley de control de armas se ha ido haciendo cada vez más estricta en Chile y la criminalidad ha ido subiendo. Sí, porque Esa es menos la armas, realidad. más seguridad, la verdad es que... No es cierto. Exacto. ¿Ok? Entonces, queremos volver a la ley de control de armas del año 90. Y me dirán, bueno, oye, pero ¿cómo? Bueno, no que la dictadura era tan terrible, entonces tiene que haber tenido una ley de armas muy, muy estricta, ¿no es cierto?, respecto a los ciudadanos, para impedir que se alzaran en armas contra el régimen tiránico. Bueno, pero la ley de control de armas funcionaba mucho mejor entonces que ahora. Se podía fiscalizar mejor y no se andaba fiscalizando siempre los mismos, ¿ya? Y por otro lado, se respetaba la cultura del arma, estoy hablando de la educación, ¿ya?, como parte de lo que es un elemento en un país libre. Los hombres libres son hombres y mujeres libres, son gente armada. En el medioevo, los únicos que podían cargar armas eran los nobles, porque eran libres. Los siervos tenían prohibido el cargar armas. Eso cambia con la Revolución Francesa, con la Revolución... Bueno, en Estados Unidos de todas maneras no era lo mismo, porque era colonia, ¿de acuerdo? Pero no nos equivoquemos. Existe una razón por la cual eran los libres los que tenían derecho a portar un arma. Y entre otras cosas es porque tienes entonces la capacidad de hacer pagar a quien te quiere violar tu derecho un precio muy alto. Entonces, volver a lo que fue en su momento la normativa a mí me parece perfectamente razonable. Perfectamente razonable. Mantener ciertas restricciones, alguna que otra, por ejemplo, personas condenadas por violencia intrafamiliar, personas que hayan cometido delito, que no puedan tener acceso a las armas, el examen psicológico, que ese sí yo vería que se haga de mejor manera, ¿ya? Y entregar permisos de porte de armas a todos aquellos que efectivamente, automático, a todos aquellos que han servido durante un periodo de tiempo en las Fuerzas Armadas y de Orden y se hayan retirado de sus instituciones. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Aparte son los más capacitados con el Ellos, manejo de armas, los deportistas. los tiradores deportivos, evidentemente. Ahora, si cometes un delito con un arma, en mi opinión, tú debes también al mismo tiempo
sufrir una serie de agravantes. Punto. Es decir, la responsabilidad está en ti. Y sí les puedo asegurar lo siguiente. No son las armas las que cometen los delitos. Y si no, vayan a preguntar a Inglaterra, Londres. Inglaterra prácticamente prohibió todas las armas. Y ahora tiene una epidemia de ataques con cuchillos. ¿Y sabes qué se les ocurrió? Brillante. Prohibieron los cuchillos. Entonces te persiguen si tú tienes un pelapapa en el bolsillo. Un pelapapa. ¿Pero creen que ha parado eso el ataque con cuchillo? No. No sé si al final ese es el tema, porque la Alem- gente piensa que las armas son, al final, como que tienen vida propia y matan a las Y personas te puedo porque atacar sí. con un martillo, te puedo atacar con un... Los delincuentes ¿Cómo, van a cómo lo encontrar hacen? la ¿Cómo lo hacen los forma. terroristas? Usan un arma, o sea, usan autos ahora para atropellar, para hacer masacres. ¿Vamos a prohibir los autos? ¿Qué más vamos a prohibir? No, y Porque también no queremos sería... hacernos cargo de que tenemos que liquidar a los delincuentes, no los medios que usan. No, claro, y al final también de cuenta, los propietarios de armas de fuego, hoy en día, si fueron víctimas en el pasado de un robo de una de sus armas, hoy en día quedan imposibilitados de comprar un arma nueva. O sea, pierden el cupo y ya no pueden volver a inscribir un arma en su vida. Eso es bajo la el nuevo reglamento que tenemos hoy en Bueno, para día. que vean cómo los políticos en Chile criminalizan a lo honesto. Exacto. Pero eso lo hacen normalmente, entre otras cosas, porque, bueno, tienen cargo de conciencia. Pero a mí me parece, me causa una sensación extraña porque justamente no hay sentido común en respaldar realmente al ciudadano honesto que trata de cumplir con la ley. Y al final es como una cierta privilegio al delincuente Son todos porque tiene mucha estatistas. impunidad. Son estatistas y la verdad es que no tienen mayor problema con la delincuencia. Hay mucho político que, miren, ojo, con las votaciones en el Congreso. El Frente Amplio y el Partido Comunista votan sistemáticamente contra todas las leyes de seguridad que pueden mejorar nuestra situación respecto de la delincuencia. Y es de allá donde vienen las mayores iniciativas para controlar las armas. Pero ellos votan en contra de todo lo que sirva para controlar la delincuencia. Ojo, ojo de quién está detrás de esto y qué es lo que quiere lograr. Las cifras que dan y todo el tema son puras excusas. Son excusas para lograr un objetivo político. El objetivo político es tener a la población desarmada para que no pueda defenderse de los delincuentes en la calle y no pueda defenderse de los delincuentes que pueden instalarse en la moneda. Eso es. Y la gente que hoy día tiene todavía armas no se la han podido quitar. ¿Ya? Tiene que tener presente eso. Que existe la voluntad de ir por ellos y por eso los quieren desarmados. No, claro. Eso es lo que estamos viendo hoy en día con esta persecución al ciudadano honesto que tiene un arma debidamente inscrita y cada vez se le ponen más restricciones para poder hacer su actividad el día a día. Es por eso que tenemos hoy en día... Todo lo que te dé autonomía lo están combatiendo. Exacto. Están combatiendo el auto, están combatiendo la libertad de emprender, están combatiendo la libertad de expresión, la libertad de culto, están todo lo que te dé autonomía, lo que te permita ser un individuo libre, autónomo del Estado, todo eso lo combaten de manera permanente. Y de hecho lo combaten también ya desde el colegio, te tratan de transformar en un dron. En eso te están transformando. Están tratando de transformar a nuestra sociedad en una sociedad de drones. Y eso, para hacer eso, ¿ya? Tienen que quitarte las capacidades de defensa, las capacidades de articulación, las capacidades de organización. Nosotros vamos a caminar el camino de vuelta. Vamos a llevar a este país de nuevo a ser un país donde la libertad impere en todos los ámbitos. Y por lo demás, hacerle solamente un comentario. El Salvador tiene unas leyes de armas más liberales del mundo. No se lo sabía. Bueno, Se castiga con multa. mira, con multa. ¿Qué pasó con los asesinatos en El Salvador? Está lleno de armas El Salvador. ¿Qué pasó con los asesinatos en El Salvador? Ah, ya no hay asesinatos en El Salvador. ¿Por qué? Ah, porque metieron presos a los delincuentes. Milagro. Milagro. Así se soluciona el tema. Pero milagro. Bueno, qué cosa más rara. ¿Cómo no se le ocurrió a Bukele simplemente ir a quitarle las armas a la gente honesta? No, al final es como ¿No? algo al contrario. Metió Como... preso a los delincuentes, no a la gente Exacto. honesta. Mira, man, qué cosa más rara. Y le funcionó. Bueno, Cosa que nunca pensaron que iba a poder ser. entonces, damas y caballeros,
no crean que este debate se está haciendo sobre la base de la buena fe. No se está haciendo sobre la base de la buena fe. Es parte de avanzar una política en dirección a transformarlo usted, ¿ya?, en un dron, en un esclavo que no sea capaz de defenderse de delincuentes organizados, no organizados y con carné político. Bueno, en ese sentido, para nosotros es sumamente importante justamente tener este tipo de instancias para resolver estas dudas, para eliminar ciertos mitos y ser transparentes y conocer también a quiénes van a ser los candidatos presidenciales, en este caso, para las próximas elecciones, y también quiénes están hoy en día en el gobierno, quiénes están en el poder, para que represente al final nuestros derechos, que los defiendan con ímpetu, como lo está haciendo usted, con respecto al derecho que tenemos nosotros como ciudadanos de poseer y utilizar armas de fuego en base a los Y fines legales. heredarla. También que eso es un tema que hoy en día en Chile tenemos varios casos de herederos de familiares fallecidos que no han podido regularizar ese tema, bueno, y como muchos otros casos que tenemos. ¿Qué planea usted hacer como para el día de mañana, si fuese presidente de Chile, para resolver este tipo de casos? ¿También les va a solicitar que entreguen estas armas que no No, están si inscritas? volvemos a la legislación del 90. ¿Van a tener la posibilidad de poder inscribirla a su Por nombre? supuesto, por supuesto. Volvemos a la legislación que teníamos antes del año 90, que era una legislación que a mí me parece que era perfectamente razonable, se hacía cargo de los problemas de seguridad nacional que se vivían en ese momento, ¿ya?, y que permitía entonces una amplia autonomía a los ciudadanos para poder tener los medios para defenderse. ¿Cuál es el problema? O sea, discúlpeme, ese también es una de las características más raras del gobierno militar, ¿no es cierto? Era un gobierno militar que le permitía a su ciudadanía estar armada. ¿Por qué? ¿Qué gobierno de izquierda le permite a su dictadura o tiranía, ¿ya?, le permite a sus ciudadanos estar armados independientemente del Estado? ¿No les parece raro? Bueno, en todo caso, se hacía cargo de que teníamos un problema de terrorismo en esa época, bueno, se hacía cargo de esa legislación. Y, y para serte honesto, no veo ninguna razón por la cual no debiésemos volver a ese punto. Creo que en el ideal de los casos yo lo liberalizaría incluso aún más, pero creo que ese es un término medio que es perfectamente aceptable. Yo creo que esa es una de las dudas que tienen muchos justamente propietarios que tienen armas de fuego hoy en día, que la están regularizando, pero justamente cuando llega el momento de ir a hacer todos los trámites, tienen que entregarla justamente porque no cumplían con la ley o los plazos, que son bien limitados. Cuando un familiar fallece, tiene que hacer los trámites 90 días, perdón, pero generalmente eso, para una orden, una hora en la AF acá en Santiago se demora 6 meses, 4 meses en que tienen una hora para inscribir un arma No, de sí, fuego. la burocracia es Entonces, bien absolutamente extendido el atroz. Y por proceso. lo demás, no olvidar una cosa también, la dirección, yo conversé con el director de la Dirección General de Movilización sobre estos temas, ¿no? Con Jorge Hinojosa. En este momento, Él se encuentra a cargo. el general, Ah, no, perdón, disculpa, el el director director de la general. dirección sí. Y también me decía, pero si nosotros estamos destruyendo armas, y porque lo tienen que hacer por mandato legal. Claro. Se están destruyendo armas que tienen valor histórico, que tienen un altísimo valor de mercado, que podrían ser perfectamente utilizadas por las propias Fuerzas Armadas y de orden. ¿Por qué? Son bienes. No, y lo que tú dices Son son de valor bienes. invaluable. Podrían estar en los Algunas sí, museos. sin duda. Bueno, los propietarios de armas de museo, o sea, que tenían de coleccionistas, etcétera, tenían un problema serio con esta legislación. Y también decir lo siguiente, nuevamente fue la derecha la que entregó los votos para esta estupidez. ¿Ah? Nuevamente, en el Senado, ¿no es cierto? Bravo, 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 bravo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hay un respeto. Mire, el problema con nuestra clase política hasta cierto punto es que acá llegó solamente la Revolución Francesa, no llegó nunca la americana. Entonces se quedaron Con lo que ya había. pasmados con París, con la guillotina, con el estatismo, con bien sometidos, ¿ya? Y cobardones de repente. Pero no, la americana como que Les toca un poco. sí, les choca. ¿Pero sabes por qué les choca? Porque esta sigue siendo una sociedad clasista. Y la revolución americana es la revolución del ciudadano honesto, del ciudadano que trabaja, del ciudadano que no quiere que lo opriman, del ciudadano que no quiere que venga el Estado a hacer cualquier cosa con él. ¿Ya? Es la revolución civilizada.
es la revolución para garantizarte derechos, no como la revolución francesa que termina en un baño de sangre, porque tratan de imponerte una utopía absolutamente demagógica. La diferencia entre las dos revoluciones es radical en su filosofía. A Chile lamentablemente solamente llegó la revolución francesa y nosotros es hora que traigamos la revolución americana para acá. ¿No? Y también pasa un poco con el tema de los medios de prensa, que justamente este tipo de temas generalmente siempre se conversa en el lado negativo. Solamente se ven noticias de que armas de fuego involucradas en crímenes, en ataques, en femicidio, etcétera. Pero justamente dejan de lado ciertas victorias, como lo fue el reconocido la medalla de oro de Francisca Crobeto en los Juegos Olímpicos 2024. Bueno, ¿y la Sí, todo defensa del referente. Molino Grolmus? ¿Con qué se Exactamente. hizo la defensa del Molino Grolmus? Con sus armas de fuego Con legalmente sus armas de inscritas. fuego debidamente inscritas. Cada vez que yo abro las noticias y veo a encerrona frustrada por PDI armado, policía armado, asaltaron a PDI, 3 delincuentes baleados, 2 muertos. Y yo me digo, pero qué buena noticia, qué manera buena de iniciar el día. Si ¿Ah? un arma en manos correctas hace la diferencia. Exactamente, y cuando te asaltan y cuando aparece entonces, asaltaron casa, turbazo, 2 tipos baleados por el dueño de casa con su arma debidamente inscrita, o no inscrita en esa propiedad, pero inscrita. Por favor, más. Yo quiero más de eso. Quiero más delincuentes que aparezcan entonces en los titulares porque perdieron la vida o perdieron la salud atacando a sus semejantes. Quiero que sean los delincuentes los que aparezcan ahí, no los ciudadanos honestos. Y diputado, ¿qué opina usted justamente de este tema, los titulares? Porque de repente están los titulares tendentiosos que dice, dueño de casa mata a delincuente que ingresó a O su el hogar. carabinero mata o no asesina. Claro. En No, vez de, carabinero persona se asesina defiende, a delincuentes. Sí, cumple con su labor. pero si no olvidemos tampoco que mucho periodista en este país es un periodista activista. Aquí las carreras de periodismo, las carreras de pedagogía, etcétera, son carreras que fueron infiltradas muy tempranamente. Nunca nos hicimos cargo de eso. Y hoy día las matrices de periodistas en muchos lados en las redacciones, tienen un sesgo político marcado. No hay nada que hacer, ¿no? Entonces hay que hacerse cargo de eso y tenemos que hacernos cargo también que a través de estos medios alternativos nosotros hemos sido capaces de lanzar y mandar información sin filtro ideológico de izquierda a la gente y con eso nosotros ganamos el 4 de septiembre gracias a estos medios. Nosotros ganamos al final las últimas elecciones probablemente, y estoy hablando en términos muy generales de ganamos ya, pero gracias a las redes. Es aquí donde el ciudadano todavía es libre en las redes, por eso la quieren controlar, por eso la quieren reprimir, por eso quieren obligarte a tener entonces también una licencia para aparecer, ¿ya? Para de alguna manera reprimir esto, ¿ya? Eh, y mientras tengamos estas redes, las podemos usar para compartir mensajes o compartir programas como este y hacer llegar o hacer entender a más gente cuáles son las posiciones reales de quienes defienden el derecho a tener armas para la defensa y no esas caricaturas que hacen. Me acuerdo que de repente son bien entretenidas, porque cualquiera quiere, o sea, me imagino yo personalmente no tengo ningún problema con andar como Calamity Sam, ¿ya? Pero ¿conoces la figura todavía? No. ¿No? Calamity Sam era el tipo de los Lonely Tunes que tenía el bigote rojo largo y Ah, andaba disparando en el perfecto, suelo, ya. sí, con la bala Eso, ahí. ya. Ya, sí. Pero es una caricatura. La verdad es que las armas son un tema muy serio para quienes tienen armas. Exacto. Es un tema muy serio. Se educa de generación en generación respecto del correcto uso con ellas. Cuando lo estamos hablando del tema legal. eh, y en ese sentido se genera también una cultura del trato, de la manipulación del arma, pero también de la responsabilidad que va de la mano del arma. Y eso es algo que no se transmite, que no se comunica en los medios de comunicación, entre otras cosas, pues la inmensa mayoría de los periodistas, probablemente las únicas armas que hayan visto son aquellas que aparecen en las películas de Hollywood. Pero no han estado muy cerca de nadie que efectivamente tenga que ver profesionalmente o deportivamente o desde el punto de vista de lo que es la tradición familiar con las armas. No tienen idea. Lamentablemente ese es un tema. Entonces se combina la inclinación ideológica con la ignorancia.
Y no nos equivoquemos también, ¿eh? Porque voy a recordar una cosa. Salvador Allende era contrario a la ley de control de armas. ¿Por qué la izquierda quiere imponerlo ahora? Oh. Lo digo, no más. Diputado, una pregunta, si quiere la contesto, si quiere no, ¿Sí? porque es tema también confidencial para algunas personas. ¿Usted tiene armas inscritas a su nombre? No. Y eso es sumamente interesante porque justamente toda la gente piensa que el que defiende este derecho es porque tiene armas y vive de las armas, por decirlo de alguna manera. Y es interesante porque nosotros justamente en la asociación, la gran mayoría de nuestros socios, la gran mayoría de nuestros seguidores en redes sociales, no tienen armas de fuego, pero sí entienden la importancia de defender y que exista este derecho. Ahora, yo no tengo un arma de fuego esencialmente porque no tengo el tiempo para dedicarme a hacer todos los trámites que necesito para inscribir un arma de fuego. ¿No? Esa es la razón. Y es importante defenderlo justamente para que tenga la posibilidad el día de mañana Y por lo de demás, inscribirla. también hay un tema. Tú siempre vas, o sea, hay un cuento con este tema de las inscripciones de armas, los los registros de dónde tú tienes tu arma. Si esos datos en algún momento se filtran, también a grupos criminales, etcétera, Es un peligro. también es un peligro. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que arreglar aquí en esa No, materia. efectivamente, hay muchas cosas las cuales se tienen que actualizar y mejorar para que tengamos una ley de control de armas efectiva y que podamos cumplir. Diputado, ya para ir cerrando, una última pregunta. ¿Qué le diría a usted a quienes todavía no tienen una postura definida sobre las armas de fuego y la importancia de este derecho? Mire, les diría lo siguiente: mejor tener un arma y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Eso es lo primero. ¿Ya? En segundo lugar, ningún derecho, ningún derecho se defiende solo. Todos los derechos requieren de gente que esté dispuesta a hacer un sacrificio o a jugársela para defenderlos cuando son atacados. ¿Ya? Si el derecho a la vida, si no tienen los medios para defender el derecho a la vida, tu derecho a la vida es el de tus cercanos, si no tienes los medios para defender el derecho a libertad de opinión, libertad de culto, libertades políticas, ¿ya? Si no tienes el derecho a defender tu derecho a propiedad, entonces, ¿qué valor tienen? Tus derechos van a tener el valor que le asigne el gobierno de turno. Eso es. Y ese gobierno de turno puede que en algún momento no sea democrático y tampoco crea en los derechos fundamentales. No puedes dejar que toda nuestra estructura de derechos esenciales anteriores al Estado, superiores al Estado, dependan de la voluntad de la clase política de un país. Porque esa clase política se corrompe y se puede transformar en el peor adversario, en el peor enemigo de los derechos esenciales de los ciudadanos. Y no crean que son las leyes las que los protegen, o que son las constituciones las que los protegen. Lo que protege mi derecho a la vida, lo que protege el mío, el nuestro, el derecho a la propiedad, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de desplazamiento, etc., es la voluntad de la gente de defenderlos. Eso es. Si usted no tiene los medios para defenderlos, pregúntele a los venezolanos, pregúntele a los cubanos, pregúntele a los nicaragüenses, pregúntenle a los norcoreanos, pregúntenle a los alemanes que tuvieron que sufrir bajo la Alemania oriental o la Alemania nazi. Pregúntenle, porque todavía hay muchos vivos. Pregúntenle lo que es estar completamente a merced de gobiernos criminales. Les puedo asegurar que no es un placer. Lo decía, creo que fue Abraham Lincoln, no, Jefferson. Decía que en un país, cuando los ciudadanos le temen al gobierno, los ciudadanos honestos le temen al gobierno, ¿ya? Estás hablando de tiranía. Cuando es el gobierno el que teme a los ciudadanos, ahí estás hablando de un sistema en libertad. Son los políticos, los que debiesen temer a la reacción de su gente.
cuando hacen las cosas mal y cuando le violan sus derechos esenciales. Y aquí no estamos hablando de derechos sociales y menjunjes como ese que han inventado para quitarte tus derechos esenciales. No, derechos esenciales, los derechos que emanan de tu naturaleza humana y de tu razón de haber sido, de ser de creación, como ser, de ser de creación divina. No eres capaz, no tienes la disposición, no tienes la voluntad de defenderlos, perfecto, eres libre de hacerlo. Pero no te pongas en el camino de quienes sí queremos defenderlos, también para usted. Bueno, diputado, la verdad es que le agradezco muchísimo su tiempo durante este podcast, este capítulo, primera edición, el primer invitado a nuestro podcast de la ACR. Esperamos seguir teniéndolo en otros episodios para ir sabiendo cómo va avanzando también su candidatura presidencial. Le deseamos el mayor de los éxitos y también si quiere dejar un mensaje a nuestros oyentes, tiene el espacio. Sí, encantado. Solamente decirle lo siguiente. Los países florecen cuando la gente tiene la libertad para perseguir sus proyectos de vida. Cuando sus derechos no están permanentemente, no se ven permanentemente amenazados, ya sea por el Estado o por grupos criminales. Para llegar a ese estado, al estado de libertad que nosotros queremos para nuestros conciudadanos, para que todos como país salgamos adelante, tenemos que devolverle a la gente no solamente el derecho a tener sus armas, sino que muchos otros derechos que han ido siendo conculcados por el Estado a través de mayores impuestos, de mayores regulaciones, etc. El derecho a tener armas es un derecho esencial para defender el derecho a la vida. Y existe una razón por la cual en la Constitución de los Estados Unidos está en segundo lugar. El primero es la libertad de expresión. El segundo, el derecho a tener armas para poder defender la libertad de expresión y el resto de los derechos. No nos equivoquemos, damas y caballeros. No crean ¿ya? Que nuestro gobierno o que nuestro Estado o que los criminales van a respetar sus derechos. En el momento que usted está siendo víctima de un ataque, probablemente desee tener algo con que responder a ese ataque. Así que no nos volemos, no tenemos por qué transformarnos en un capítulo de Star Wars, pero volver a algo razonable en materia de control de armas es un paso que tenemos que dar y pronto. Bueno, muchas gracias, diputado, y a todos los que nos están escuchando queremos agradecerle por quedarse dentro de este primer capítulo de nuestro podcast especial de la ACR y queremos invitarlos cordialmente a formar parte de la Asociación Chilena del Rifle para defender sus derechos a poseer un arma de fuego de manera responsable. Así que quédense y atentos a nuestras redes sociales para el siguiente capítulo. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Johan, en verdad te pasaste, ¿eh? Encantado. Okidoki.